el texto base de nuestro estudio doctrinal, la carta que Pablo escribe a los Efesios, lo hacemos exactamente en el capítulo número 4 y versículo número 11, que es el texto. Creo que ya con este sería ya nuestro tercer viernes en este tema, así que yo digo que al llegar al final del tema, ya usted va a haber memorizado el pasaje. Así que lo leemos una vez más entonces, Efesios 4:11. Intente no leerlo y decirlo de memoria ahí en su casa. Así que, pero yo sí lo leo. Dice, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Amén. Oremos, mis hermanitos amados. Padre, te doy muchísimas gracias esta noche, porque para nosotros es un gran regocijo estar presentes a través de estos medios en el hogar de mis hermanos, llegar a las familias, llegar a los corazones, para que la palabra siga siendo entregada. Señor, confiamos en ti, nuestra fe está depositada, Señor, en ti. Nosotros estamos reposados, Señor. No tenemos ninguna angustia en nuestros corazones, a pesar de que hay problemas, hay dificultades, hay necesidades y enfermedades, y pueden haber tribulaciones, pero nada de eso nos aparta de confiar en ti. Creemos siempre en ti, Señor, sabiendo que todo, Señor, está puesto siempre delante de ti y en tus poderosas manos. Esta noche seguimos rogando especialmente por la salud de tu siervo William Alvarado, nuestro hermano pastor de la iglesia en Como. Suplicamos, Señor, que dé salud a la vida de tu hijo. Suplicamos, Señor del cielo, que pongas tu mano y que esa recuperación sea satisfactoria y completa. Te doy gracias por cada hermano y hermana que está conectado en este momento, por cada familia representada en esta noche. Gracias por esos hermanos que en el esfuerzo de volver a sus hogares, ellos van en sintonía de este momento, Señor, a través de sus audífonos, de sus manos libres. Ellos van con un corazón dispuesto a recibir tu palabra. Ruego por nuestros hermanos fuera de este país también, que se unen a este momento. Rogamos especialmente por nuestros hermanos que nos escriben de El Salvador, de México, nuestros hermanos que escriben de Sudamérica. En el nombre de Jesús, bendícelos y ayúdalos también a ellos. Gracias, Señor. Amén y amén. Mis amados hermanos, hemos llegado en esta oportunidad al tema, o más bien estaremos hablando del ministerio del evangelista, que es el que nos corresponde esta noche. Pero probablemente usted no había tenido la oportunidad de estar con nosotros anteriormente, así que siempre se me hace necesario poner en contexto, y por supuesto también porque muchas veces hay detalles que nos permiten colegar una vez más el tema. Recuerde que hemos iniciado hace 3 viernes atrás el tema de los ministerios. Ese es el tema que nos ha ocupado. Los ministerios hemos mencionado que son 5 de acuerdo a la Escritura. La Biblia nos habla de que hay 5 ministerios, los cuales son conocidos como los ministerios primarios, es decir, los primeros ministerios. Esto lo aclaré en su momento debido a que nosotros en nuestro léxico evangélico tenemos por costumbre decir los hermanos del ministerio de la cocina, los hermanos del ministerio de la limpieza, los hermanos del ministerio de la música, pero esto a algunas ocasiones puede producir alguna confusión. Por tal motivo y para efectos de estudio, estos ministerios de los que hoy estamos hablando son los ministerios primarios de la iglesia, es decir, los ministerios que el Señor Jesucristo ha entregado a hombres a quienes Él ha escogido, a quienes Él ha seleccionado, a quienes Él ha llamado. Oiga bien, los ha escogido, pero los ha llamado para que desarrollen estos ministerios. Ahora bien, de repente algunas personas siempre me han hecho a mí esta pregunta y me dicen, hermano, ¿qué es el llamado? Y yo siempre me he visto en problemas
para dar respuesta a esta pregunta. Yo casi siempre he preferido decir que no es el llamado, porque decir que es el llamado es demasiado difícil querer conceptualizar. Lo que sí puedo decirle categóricamente es que el llamado lo hace Dios, no lo hace un hombre, no lo hace una congregación, sino que el llamado lo hace Dios y presenta características que son indiscutibles, es decir, el hombre de Dios que realmente ha sido llamado gozará de un respaldo en todo lo que haga, gozará en un respaldo, bueno, podríamos hablar un espacio amplio de este respaldo, el respaldo en la enseñanza, el respaldo en el respeto que se le brinda, el respaldo económico que se recibe en un ministerio. Hay muchísimos aspectos, como digo, que pueden evidenciar quién tiene y quién no tiene un llamado de parte de Dios. Entonces, por eso digo que es demasiado difícil querer conceptualizar un llamado, porque lo que sí podemos apreciar en la Escritura es que el que llama es el Señor, y que cuando Dios ha llamado a alguien, el Señor mismo se encarga de ir mostrando, evidenciando características, elementos que el que los está apreciando no tiene más que decir: este hombre realmente llamado por el Señor. Entonces, eso es lo que estamos revisando. Usted se recordará que iniciamos la intención que tuvimos fue mencionar 2 ministerios por cada estudio, pero se nos hizo demasiado difícil, y sobre todo porque habían tantos aspectos a revisar, de tal forma que hemos ido mencionando uno por cada viernes. Es así como en el primer viernes hablamos acerca del ministerio del apóstol y dimos detalles que eran los más relevantes. No hemos dado todo, pero sí hemos dado lo más relevante con respecto al ministerio del apóstol. También hemos hecho una diferencia, y usted lo sabe, entre lo verdadero y lo falso, y eso ha sido quizás más bien nuestra premisa, dejar claro qué es lo falso y qué es lo verdadero. Por eso dije, y esta es la base de lo que nos ayuda a juzgar si un ministerio es verdadero. Lo dije, los ministerios, los 5 ministerios, ellos se conjugan en la personalidad de Cristo Jesús. Es decir, el Señor Jesucristo, dijimos, fue apóstol, fue profeta, evangelista, pastor y maestro. Y cuando el Señor Jesús se va de esta tierra, Él derrama estos ministerios sobre los que acabamos de decir han sido escogidos y llamados por Él. Es decir, que todo aquel que funge, aquel que opera en uno de estos ministerios, tendrá por ley que evidenciar el carácter de Cristo. Nadie puede decir soy apóstol, soy profeta, soy evangelista, si no se observa en él el carácter de Cristo. Porque, como ya lo dije, el ministerio de Cristo es el que se ha derramado sobre cada uno de estos ministerios que hoy usted y yo estamos revisando. El viernes anterior abordamos el tema del profeta. Hemos dado también algunos detalles que aquí aprovecho para decirle que si usted se perdió estos estudios, puede ubicarlos fácilmente en nuestra página de Facebook, o puede hacerlo también en nuestro canal de YouTube. Y ahí usted encontrará todos estos estudios para que pueda rememorar todos estos aspectos que yo por cuestiones de tiempo no puedo ir uno por uno. Pero estoy tratando siempre de establecer una pequeña conexión entre los temas para que usted vaya como refrescando siempre y trayendo a memoria cómo se van conjugando estos ministerios. Entonces, mencionamos aspectos muy relevantes acerca del profeta. Quizás uno de los que, como me decía una hermana por ahí, que el que más le llamó la atención, me dice, es que el profeta no es un adivino, como siempre algunos han tenido esa idea, ¿no? Que para nosotros profeta, y piensen esto, que le estoy poniendo solo un ejemplo de una hermana, pero yo sé que a usted le pudo haber llamado la atención otro elemento.
no nos llamará la atención a todos el mismo elemento. Por eso vamos dando 3, 4, 5 elementos diferentes, porque cada uno de nosotros va a memorizar por lo menos uno o dos de ellos. En este caso, como le digo, una hermana me decía, a mí lo que más me impresionó es el hecho de pensar que uno siempre ha tenido esa idea de que el profeta es un adivino, porque para nosotros profeta es alguien que dice el futuro, que predice el futuro. Pero mencionamos claramente que el verdadero profeta de Dios no siempre estaba hablando del futuro, podía estar hablando del pasado y del presente, pero lo que nos ayudaba, dijimos, es hacer un replanteamiento de la palabra de Dios. Es como reinterpretar las verdades de acuerdo a lo que se va viviendo. Por esa razón, dijimos, es importantísimo que dentro del cuerpo de Cristo hayan profetas. Aclaramos que no tiene nada que ver el ministerio con el don de profecía, que es un aspecto totalmente diferente. El don de profecía que incluso puede ser ejercido por mujeres, que usted se dará cuenta que, bueno, en mi experiencia yo siempre he visto que son más las hermanas quienes profetizan, quienes ejercen el don de profecía. Pero de acuerdo a la Escritura, el ministerio de profeta no es ejercido por mujeres, sino solamente por hombres. Porque, como dije, tanto el apóstol como el profeta son ministros. Son ministros. Y ya dejé claro que no hay mujeres que sean pastoras. Y esto, como digo, yo expreso verdades bíblicas. Algunas personas en su arrogancia, en su soberbia, se resisten, ¿no? Y se niegan a aceptar, pero nosotros nos apegamos a lo que la Escritura dice, y si la Escritura lo dice, debemos de decirlo claramente. Por eso mencioné que de acuerdo a la Escritura no existe. Con esto de repente pueden haber dudas, ¿no? Algunas personas dicen, hermano, entonces las mujeres no podemos predicar. Yo le podría decir, yo conozco a muchísimas mujeres que predican la palabra, que son lideresas, mujeres que comparten el evangelio a otras mujeres, bueno, hay mujeres que son muy impresionantes a la hora de exponer la palabra del Señor a otras mujeres, pero esa moda que hoy se ha desarrollado, esa moda porque son modas, de que ahora hay mucha mujer, la pastora aquí, la pastora allá. De hecho, muchas esposas de pastores exigen que se les trate así, de pastoras. Entonces, por eso la gente dice mi pastor y mi pastora. Pero cuando uno va a la Escritura, uno se da cuenta que no es así. Y la Escritura lo está diciendo claramente. Constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores. No dice pastores y pastoras y maestros. Por lo tanto, estamos ante los ministerios. Por eso dije que el profeta es necesario porque nos ayuda a replantear, reinterpretar las verdades de acuerdo a su tiempo, de acuerdo a su momento. Por supuesto, estas reinterpretaciones no serán del agrado de todos, pero eso ha sido así. Cuando uno va a la Escritura, no se da cuenta que los profetas no siempre fueron del agrado de todo el pueblo, porque precisamente hacían un llamado a eso, a vivir y a apegarse a lo que estaba escrito. A lo que estaba escrito. Es decir, que el profeta no viene y añade, sino que el profeta viene y reinterpreta lo que está escrito para que nos apeguemos a lo que ya está escrito. Entonces, es aquí donde dije hay una gran necesidad. Pero bien, esta noche entonces ingresamos a un tercer ministerio. Ahora llegamos a un tercer ministerio. Y este tercer ministerio es el del evangelista. Ahora, uno pensaría que no hay mucho que decir al respecto, porque, como ya lo dije, los dos ministerios anteriores son como los más polémicos. De hecho, los cesacionistas, es decir, aquellos que dicen, no, eso ya cesó, eso ya no existe, eso lo fue allí en el libro de los Hechos, pero ya ahora no. Normalmente ellos no ponen peros al evangelista, al pastor y al maestro. Ellos siguen diciendo que estos tres ministerios siguen vigentes. Ellos dicen que lo que no está vigente es el de apóstol y profeta. También expliqué que esto obedece precisamente a ese desorden que existe ahora.
Eso obedece a que muchos tratan de cuidar sus congregaciones, porque como hay falsos apóstoles y hay falsos profetas, entonces muchos en el deber de proteger el rebaño, lo que hacen es descalificar inmediatamente y decir no existe, porque como ya lo acepté yo en las noches anteriores, por supuesto que han habido apóstoles falsos, fraudulentos, han habido profetas mentirosos, por supuesto, y eso lo he dejado claro al mencionar que existe y sigue existiendo. Por supuesto, dije que hay una medida que nos permite entender e identificar de forma inmediata quién es y quién no es, y es el carácter de Cristo. Por eso mencioné acerca de todos estos apóstoles y profetas de ahora que llevan vidas excesivas en sus lujos, son gente que vive en casas de millones, gente que, como el caso de uno, que tiene su propio avión porque dice que el Señor le ha dicho a él que no puede viajar en los vuelos comerciales porque eso equivaldría a ir rodeado de demonios y que por lo tanto él debe de tener su propio avión. Entonces uno fácilmente, alguien que conoce realmente la escritura, que se apega a lo que estamos estudiando, sabe que es una falsedad, sabe que los verdaderos hombres de Dios reflejan el carácter de Cristo. Entonces, por eso es que han sido discutidos los ministerios anteriores. Sin embargo, cuando uno llega al del evangelista, aquí no hay, como le digo, muchos peros, porque la mayoría estamos de acuerdo que sí existen. Y uno dice, sí hay evangelistas, sí hay pastores, sí hay maestros. Entonces hoy nos corresponde ver, como digo, el caso del evangelista. ¿Qué es un evangelista? Para nosotros, como le digo, tenemos ya algunos conceptos prefabricados de qué es un evangelista, pero hoy lo vamos a ver de acuerdo a la escritura. ¿Qué es un evangelista? Número uno, el evangelista es un ministro. Esto es algo que debemos de dejarlo claro. Por eso recuerde que estamos hablando de los ministerios y eso significa que el evangelista es un ministro. Este ministro ha sido escogido por el Señor, como la palabra lo dice, evangelista, que viene de evangelio, que es dar buenas noticias. Entonces el evangelista es un hombre, un ministro, insisto, remarco, enfatizo, es un ministro que fue escogido por el Señor para llevar buenas nuevas a los incrédulos. En otras palabras, su ministerio está dirigido a los incrédulos. Su ministerio está enfocado a los que no conocen a Cristo Jesús. En este caso, la Escritura nos va a hablar a nosotros acerca de qué es el evangelista. Y fíjese que bíblicamente solamente se menciona en 3 ocasiones, en el Nuevo Testamento, solo se menciona en 3 ocasiones la palabra evangelista. La primera de ellas, en la primera ocasión que se menciona, es en el libro de los Hechos, en el capítulo número 21. Yo se lo voy a leer rápidamente. Hechos capítulo número 21. Se menciona la palabra evangelista en el versículo número 8. Hechos 21:8. Usted puede anotarlo y posteriormente puede buscarlo. Dice, al día siguiente salimos y llegamos a Cesarea y nos hospedamos en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7. Cuando dice era uno de los 7, recuérdese que está hablando del capítulo número 6, el capítulo número 7 siempre de este libro de los Hechos, donde se habla de aquellos 7 que fueron escogidos para atender el conflicto que se había dado entre la queja de los que decían que no se estaba atendiendo a las viudas de los griegos, que solamente se estaba atendiendo a la de los judíos. Entonces se escoge a 7 varones, entre los cuales estaba Felipe y también quizás el más conocido para nosotros, que era Esteban, que normalmente nosotros siempre hemos dicho los primeros diáconos, aunque en el capítulo 7 no dice que fueran escogidos como diáconos, pero nosotros pues popularmente siempre hemos dicho los primeros diáconos de la iglesia. Entonces aquí se está hablando de ese Felipe, por eso dice que fue de los 7, se hace referencia que era uno de los 7, pero note, ahora se nos dice acá que era un evangelista. En la segunda ocasión que se menciona,
es en esto que hemos leído, Efesios 4:11, donde dice a otros profetas y a otros evangelistas. Ahora, note que como acá Pablo está haciendo un enfoque de los ministerios, allá se está hablando en Hechos 21, se está refiriendo Lucas a la persona, pero ahora acá Pablo está hablando de los ministerios, entonces de tal forma que ahora lo dirá en plural. Note que allá, por eso como se hablaba en singular, dice Felipe el evangelista, pero acá Pablo dice, y dice a otros los llama evangelistas y se está hablando en plural, lo cual significa que podían ser muchos, lo cual significa que no eran unos cuantos, sino que hay muchos. Luego, en la tercera ocasión que se menciona esta palabra evangelista, es en la segunda carta a Timoteo, en su capítulo 3 y versículo 5. Segunda de Timoteo, capítulo 3 y versículo 5, en donde dice, aparentarán ser piadosos. Perdón, hermanos, he confundido el versículo. Pero Pablo le dice, debes de hacer, le dice, obra de evangelista. No voy a entretenerme mucho porque el tiempo avanza, pero Pablo le dice, haz obra de evangelista. Ahora, esto tiene una situación porque algunos llegan a pensar de que Pablo solo se está refiriendo a la obra, que haga una obra, pero no le está encargando realmente que él se convierta o que Timoteo sea un evangelista, pero sí se habla de la obra del evangelista. Bueno, entonces, viendo estos tres detalles, entienda conmigo esto, que sí se menciona en el Nuevo Testamento y sí se menciona dentro de la iglesia que había una obra que se tenía que hacer de evangelista. Ahora, en nuestros tiempos, nosotros diríamos, bueno, pero ¿cuál es el modelo entonces a seguir? Centrémonos, como ya dije, que en el caso de Timoteo no es muy certero tomarlo como un evangelista, porque Pablo solo le está diciendo, haz obra de evangelista, y aquí en Efesios se está hablando de forma plural. Entonces, lo que nos queda es el modelo de Felipe, y eso es lo que vamos a revisar en este momento. Veamos entonces qué son los elementos que encontramos en el caso de Felipe, en el ministerio de evangelista de Felipe. Veamos el capítulo 8 del libro de los Hechos y allí encontraremos algunos aspectos importantes del ministerio de evangelista de Felipe. Vea conmigo, versículo número 14. Dice la Escritura, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron de que los samaritanos habían aceptado la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. Estos al llegar oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque el Espíritu aún no había descendido sobre ninguno de ellos, solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces Pedro y Juan les impusieron las manos y ellos recibieron el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué es lo que estoy leyendo? Vea lo que voy a mencionarle en este momento. Felipe es precisamente un evangelista. Él ha llegado a Samaria, él ha predicado de Cristo Jesús, él ha anunciado el nombre del Señor Jesús y las multitudes han creído en Cristo Jesús. Pero es precisamente ahí donde encontramos el carácter del evangelista. El evangelista está enfocado en predicar a Cristo a los gentiles, en predicar a Cristo a los inconversos, en predicar a Cristo al incrédulo. Él está enfocado en ello. Ahora bien, él no toca aspectos doctrinales. Por eso he leído este versículo 14 en adelante. Note que Felipe llega y predica el evangelio y las personas creen en Cristo Jesús. Pero posteriormente, dice la Escritura, cuando ya habían aceptado, y es lo que nos dice el versículo 14, cuando los apóstoles que estaban, oiga, dice que ellos estaban en Jerusalén, se enteraron que los samaritanos habían aceptado la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. ¿Por qué se envió a Pedro y a Juan? Porque ellos eran apóstoles. Y cuando ellos llegan, dice que en el versículo 15 comenzaron a orar por ellos
para que recibieran al Espíritu Santo. En otras palabras, lo que se estaba buscando es que ellos fueran bautizados en el Espíritu Santo. Y a usted, que es un estudioso de las doctrinas, inmediatamente sé que a su corazón y a su mente viene, entonces allí fue cuando ellos conocieron las doctrinas, fue allí cuando les fueron instruidos. ¿Qué es lo que pretendo mostrarle con esto? El evangelista, de acuerdo al modelo que estamos siguiendo de Felipe, es un hombre que no busca complicaciones. Él no tiene un trabajo de maestro, él no es un pastor. El evangelista, él tiene un mensaje y el mensaje de él es presentar a Cristo Jesús como Salvador de las almas. El trabajo de él es presentar a Jesús como el único camino de salvación. Si usted lee cuidadosamente este capítulo 8, usted se dará cuenta que la tarea de Felipe es predicar el evangelio. Puede verlo en este capítulo 8, a partir del versículo número 4, cuando se habla de los que habían sido dispersados. Felipe llega ya en el versículo 6, Felipe llega, dice que empezó a predicar el evangelio a la ciudad. Los endemoniados, vea el versículo 7 del capítulo 8, dice que los endemoniados salían los espíritus dando alaridos y los cojos quedaban sanos y aquella ciudad se llenó de alegría y comienza aquella obra extraordinaria y las personas comienzan a entregarse a Cristo Jesús. Es precisamente este elemento el que quiero ahora señalar. Hay un respaldo extraordinario de parte de Dios en la conversión de las almas. El evangelista goza precisamente de eso, de un respaldo maravilloso de parte de Dios en el momento que él está predicando el evangelio. Las almas se entregan a Cristo, los corazones son tocados, las cadenas son rotas. Y ya voy a llegar a al siguiente punto, que son las señales que acompañan a un evangelista. Ahora, obviamente, con esto yo no estoy diciendo de que cuando un pastor predica, por ejemplo, no se conviertan las almas. Claro, como pastor le puedo decir, he visto muchas personas convertirse a Cristo después de un mensaje, pero nunca, oiga bien, nunca en la dimensión de las conversiones de un evangelista. Eso no es así, porque el Señor ya ha dado estos ministerios. Por eso es que hay evangelistas y los han existido en la historia. Yo no voy a hacer una lista esta noche de todos ellos, pero yo sé que en este momento a usted se le pueden venir al recuerdo muchísimos evangelistas que en su momento hemos conocido. Evangelistas que, como digo, y me voy a centrar en esto, en el mensaje de ellos es un mensaje sencillo. No es un mensaje que está buscando resolver cuestiones doctrinales, no es un mensaje que está, muchas veces ni siquiera son mensajes basados en el Antiguo Testamento, sino que muchos evangelistas portan su mensaje siempre en los evangelios, y uno hasta podría pensarlo así, es decir, en los mismos pasajes siempre. Pero cuando son entregados estos mensajes, por muy básico, por muy sencillo que sea el mensaje, el efecto es extraordinario porque las almas caen rendidas delante del Señor. Y como le digo, son multitudes, son cantidades de personas las que se entregan a Cristo Jesús. Entonces, el mensaje del evangelista es tan poderoso precisamente por eso, porque su ministerio está basado en que las almas se rindan al Señor. Ahora sí, paso a lo que le dije, también hay señales. Y esto es importante decirlo porque muchos de nosotros hemos orado por algún enfermo, muchos de nosotros hemos orado por algún endemoniado y ha sido libre, el enfermo ha sido sanado, pero esto no se compara a las señales que acompañan a un evangelista. Por eso le he dado lectura a este capítulo 8 de este libro de los Hechos, en donde usted encontrará incluso a un tal Simón, que dice la Escritura que estaba sorprendidísimo de ver lo que el Señor hacía a través de Felipe, de ver cómo el Espíritu Santo también caía sobre los que Pedro y Juan oraban por ellos. Él estaba sorprendido de aquella dimensión. Entonces, usted se sorprendería ver también cuánto milagro ocurre dentro del ministerio. Ahora, ¿por qué es necesario? Porque como ya se lo dije hace un momento, el ministerio del evangelista está dirigido al incrédulo. Y usted sabe que el incrédulo cree precisamente cuando ve.
¿Y qué es lo que el incrédulo ve? El gran poder de Dios. Ve que el Señor va más allá de lo que su mente es capaz de entender, de conceptualizar. El poder de Dios lo rebasa de tal forma que el poder de Dios está obrando, la palabra está obrando sobre todo, y todo esto amparado en el ministerio de un evangelista. Entonces, eso es lo que sucede. Claro, como le dije, el evangelista, él cumple su trabajo. Yo he conocido en mi vida algunos evangelistas que luego tratan de dedicarse al ministerio pastoral. Y ustedes se sorprendería ver que ellos mismos después llegan a sentir, y yo recuerdo el caso en este momento de un hermano, que él comenzó a pastorear una iglesia y luego él se sentía frustrado porque sentía que la iglesia no avanzaba. Y era un hombre de Dios que yo lo vi predicar la palabra, y él en aquellas actividades, un mensaje de porque de tal manera el Señor amó a este mundo, y eran 30, 40, 50 personas en una noche entregándose a Cristo. Y luego cuando él estaba en su congregación, él predicaba y no se convertía nadie. Entonces uno dice, bueno, ¿qué fue lo que pasó allí? ¿Qué fue lo que sucedió? Es que están dados los ministerios. Y uno debe de entender y respetar precisamente los ministerios. Entonces, eso es lo que sucede, y eso es lo que aquí sucedió también. Que el ministerio del evangelista, y este es otro detalle que abono esta noche, precisamente es un ministerio itinerante. Es itinerante, no puede ser estático. ¿Por qué? Por su misma naturaleza. Porque el ministerio del evangelista está enfocado al incrédulo. En otras palabras, el evangelista va a donde están las almas. Tiene que ir a donde están las almas. No puede esperar que las almas vengan a él, sino que es él el que va a donde están las almas. Por tal motivo, el ministerio es así. Vea este capítulo 8, versículo 26. Quiero leer el versículo 26 una vez más, siempre hablando de Felipe. Capítulo 8, versículo 26. Estamos en el libro de los Hechos. Dice, un ángel del Señor le dijo a Felipe, ponte en marcha hacia el sur, por el camino del desierto que baja de Jerusalén a Gaza. Felipe emprendió el viaje y resulta que se encontró con un etíope, eunuco, alto funcionario encargado de todo el tesoro de la Candace, reina de los etíopes. Este había ido a Jerusalén para adorar, y en el viaje regresó a su país. Iba sentado en su carroza leyendo el libro del profeta Isaías. El Espíritu le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Felipe se acercó deprisa a la carroza, y al oír que el hombre leía al profeta le preguntó, ¿acaso tú entiendes lo que estás leyendo? ¿Y cómo voy a entenderlo?, contestó, si nadie me lo explica. Usted puede seguir leyendo todo el pasaje y se lo recomiendo que lo haga. Pero lo que quiero dejar claro es, vea cómo el Espíritu Santo va llevando a Felipe. El Espíritu Santo lo va guiando. ¿A dónde? A donde estaba el inconverso. A donde estaba el que necesitaba entregarse al Señor, a donde estaba el que necesitaba recibir la palabra de Dios. Entonces, el ministerio del evangelista es un ministerio itinerante. Entonces, resumimos esta noche que el ministerio del evangelista, vamos a ir ya concluyendo, es el de un hombre, un ministro, que es escogido por Dios para llevar la palabra de Dios a los incrédulos, para que estos procedan al arrepentimiento. Este mensaje es un mensaje sencillo, es un mensaje que nosotros podríamos hasta considerarlo básico, pero es un mensaje suficiente para tocar el corazón de los inconversos hacia el arrepentimiento. Cuando esto sucede, cuando este hombre entrega este mensaje, el poder de Dios está actuando a través de él, a través de la palabra. Hay señales, dijimos, hay milagros, hay liberaciones, porque todo esto se conjuga para respaldar el ministerio de este evangelista. Y dijimos un detalle más, es itinerante porque él será llevado a donde se encuentran las almas. Él será impulsado siempre a llegar a donde están las almas. Bien, ahora, la iglesia del Señor siempre fue una iglesia que evangelizó. La iglesia de Cristo fue una iglesia que siempre llevaba la palabra, una iglesia, y lo estamos viendo esta noche.
Ahora, la iglesia empezó a descuidar el ministerio del evangelista allá como cuando se dio el imperio de Constantino. Usted puede buscarlo, el emperador Constantino, bueno, no en la Biblia, sino en aspectos históricos, ¿no? Constantino decretó que todo su imperio iba a ser cristiano. Entonces, allí ya las personas no podían ser de otra religión, sino que tenían que ser cristianos porque era la orden imperial. Entonces, esto en realidad vino a frenar el evangelismo de la iglesia. Y por eso fue que durante mucho tiempo las iglesias carecieron de evangelistas. Sin embargo, allá como por el siglo XIX, empezaron a surgir hombres que Dios fue levantando de manera poderosa. De hecho, por ejemplo, está Moody, que este hombre fue alguien que él dijo de sí mismo ser evangelista. Y él predicaba un mensaje que las multitudes se convertían. Él fue contemporáneo de Spurgeon, que se encontraba en Inglaterra, que también era un hombre que, bueno, hay tantas anécdotas por ahí, como aquella de cuando Spurgeon llega a ver un teatro para poder alquilarlo y predicar la palabra, y él se paró en aquel lugar, comenzó a dar un mensaje porque él quería percibir la acústica de aquel lugar. Recuerde que en esos años, estoy hablándole del siglo XIX, en donde no gozaban de los equipos sofisticados de sonido que nosotros ahora tenemos. Entonces aquel hombre se para, comienza a hablar, a predicar, a decir que Jesús era el Señor, porque él está probando la acústica del lugar. Y Spurgeon dice, bueno, si hay alguien aquí, dice, obviamente el lugar estaba vacío. Y él dice, si hay alguien acá que desea rendirse a Jesús, venga a los pies del amado Salvador. Y del techo del lugar bajó un hombre que se encontraba en aquel lugar, haciendo unas reparaciones a este inmueble que, como le digo, estaba solo, y Spurgeon lo quería para rentarlo para la iglesia, para predicar. Aquel hombre baja del techo por medio de una escalera y le dice, Señor, yo deseo entregarme a Cristo Jesús. Entonces, ese es el poder que hay sobre un evangelista. Por eso es que nosotros los pastores nos alegramos tanto cuando en las iglesias hay una conversión. Pero un evangelista no necesita mucho esfuerzo para eso. Pero note que precisamente ahí es donde se cumple el versículo número 12. A fin, oiga, a fin nos habla del propósito de estos ministerios. Como ya lo dije anterior, aquí no es que el que lo tenga va a sacar el pecho y va a decir, yo soy apóstol, yo soy profeta, yo soy evangelista, sino que dice, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra del servicio. Es decir, el Señor todo lo conjuga siempre para la gloria y honra de su santo y precioso nombre. Entonces, esto es lo que ha venido sucediendo. Yo le estoy dando aquí algunos detallitos de historia para que usted se haga una idea. Por supuesto, nosotros hoy estamos relacionados a muchos, por ejemplo, estuvo los teleevangelistas que se hicieron muy famosos en una época en los Estados Unidos de Norteamérica, más que todo, los famosos teleevangelistas, que eran hombres que salían hablando del evangelio, pero hacían colectas de dinero, tenían que llamar a ciertos números. Pero hubieron muchos que sí fueron genuinos también. No voy a dar nombres porque no me compete a mí eso, pero sucedió. Hubieron hombres muy, muy poderosos hace muchísimos años atrás. Le hablo de 30, 40 años atrás. Hombres que llenaron estadios, hombres que las multitudes caían rendidas a los pies del Señor. Pero que muchos de ellos incluso también se vieron envueltos en situaciones de desvaríos doctrinales. Otros se vieron envueltos en desvaríos morales. Entonces, vea que todo esto ha sido una perturbación sobre estos casos. Entonces, es importante que nosotros tengamos claro que el evangelista no es un pastor, como ya lo dije, sino que es alguien que es necesario como ministro también. Bueno, yo pensando en este tema le podría decir, piense usted conmigo, si nosotros acá en Milano, en Italia, nosotros tuviéramos un evangelista en la iglesia, eso sería extraordinario, hermanos.
un hombre de Dios que si nuestros hermanos allá en Nápoli tuvieran un evento, enviáramos a este hombre de Dios y se convirtieran 100, 200 personas. Tenemos un evento evangelístico aquí en Milano y predica nuestro evangelista y se convierte en 300. No sé qué le parecería a usted ver 300 personas convertidas de una sola vez. Entonces, sí, vea, es necesario todo este trabajo, es necesario los ministerios. Entonces, ahora, ¿cómo es un verdadero evangelista? Ya describimos su función, pero volvemos a lo mismo. Es un hombre sencillo, es un hombre que refleja el carácter de Cristo. ¿Cómo fue nuestro Señor Jesucristo como evangelista? Bueno, usted lo sabe mejor que nadie. Un hombre que vio con misericordia al pecador, vio la necesidad de las multitudes, el Hijo de Dios. Él era criticado y señalado precisamente por eso, porque le decían, se sienta a comer con rameras, se sienta a comer con los publicanos, está en medio de ladrones. ¿Pero qué estaba haciendo Cristo ahí? Él estaba llevando el evangelio. Por eso él dijo en aquella ocasión, cuando tomó el rollo y dijo, hoy se ha cumplido delante de ustedes esta palabra, es que el Señor me ha enviado, dijo, oiga, me ha enviado para hablar del año agradable. Él me ha enviado a dar estas buenas nuevas. Eso es un evangelista, alguien que con amor mira las multitudes, mira las almas y entrega ese mensaje con el único objetivo de que las almas se rindan a Cristo Jesús. Por supuesto, llegaremos ya al tema en donde entraremos a los pastores, a los maestros, con lo cual ya serán temas que vamos a concluir, pero veremos cómo el cuidado que se genera ya dentro de la congregación. Pero hasta ahora llegamos entonces hasta el caso del evangelista y nos damos cuenta que siguen siendo necesarios. Siguen siendo necesarios. Yo oro al Señor y quisiera el Señor que de los siervos que están esta noche escuchando esta palabra, alguien sintiera, por supuesto, de forma genuina en su corazón el ardor, el deseo de decir, yo quiero que el Señor me llame a ser un evangelista. No por la fama, porque ya dijimos, no ese es el carácter, no por la preeminencia que se tendría, no por los viajes, como algunos incluso lo miran también. Yo recuerdo en una ocasión una persona que me dijo a mí, por supuesto era un hombre joven, que amaba al Señor, por supuesto, pero en una ocasión me dice, pastor, qué bueno, me decía, yo quisiera algún día, así como usted, viajar mucho, me decía. Entonces, él se enfocaba en el hecho que uno va y uno agarra un avión y uno va y conoce otro país. Cuando yo le di esta respuesta y le dije, si usted supiera que la mayoría de países que he visitado, precisamente mi trabajo siempre ha sido ir a las iglesias, predicar, ir a un evento, predicar, luego al lugar donde uno descansa, luego al avión otra vez. Nunca he tenido la oportunidad de hacer turismo a los lugares a donde uno viaja, pero a veces se tiene esa idea, ¿no? Entonces, algunos dicen, yo quisiera ser evangelista para poder viajar por el mundo, ¿no? Si usted lo que desea es viajar por el mundo y conocer, pues mejor trabaje, haga sus ahorros y tómese una vacación y viaje y conozca. Pero aquí esto no se trata de eso, se trata de que son hombres escogidos por Dios, llamados por Dios, para que puedan sentir en sus corazones a profundidad el ministerio de Cristo, el carácter de Cristo. Así que esta noche creo que todos tenemos tan claro la importancia que tienen los ministerios, la importancia que tiene el evangelista dentro de la obra del Señor. Amén, hermanos, hemos llegado al final esta noche de estos detalles. Les espero el próximo viernes para que podamos abordar juntos ya el ministerio del pastor, el cual nos va a ocupar en la próxima semana. Quizás el ministerio con el que todos estamos más relacionados, más familiarizados, pero esperamos y deseamos en el amor del Señor que el Espíritu Santo nos guíe para tocar aquellos detalles que sin lugar a dudas nos darán mayor claridad. Oremos. Señor, te doy gracias esta noche
por la bendición que has regalado a mis hermanos y la bendición que nos das a todos de considerar tu palabra. Gracias, Señor, porque esta hora la hemos invertido de la mejor manera, conociendo, Señor, todos estos detalles maravillosos que nos enriquecen, nos ubican y nos permiten, Señor, percibir de mejor manera tu voluntad. Bendice a cada uno de mis hermanos, bendice cada familia representada. Bendice a cada uno de ellos que allí en sus hogares, Señor, otros regresando a sus hogares, otros aún en su trabajo, Señor, se han conectado fielmente para ser instruidos. Gracias, Señor, por este privilegio que nos das. Quédate con nosotros. Bendice nuestras células el día de mañana. Bendice a los líderes, a los anfitriones. Respáldalos en el trabajo para que el día domingo, Señor, podamos estar una vez más todos conectados, recibiendo tu consejo. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos, llegamos al final de esta transmisión esta noche, deseándoles a cada uno de ustedes que puedan descansar junto a su familia, puedan pasarla muy bien en el calor, en el amor de la familia, abrace a sus hijos, abrace a su esposo, a su esposa, disfruten de esta noche y recuerde que el Señor Jesucristo está siempre con nosotros. Le invito para que el día domingo estemos una vez más reunidos a través de este medio. Gracias a los hermanos que comparten en sus redes también estos mensajes. Gracias, hermano, porque eso nos indica que usted se siente bendecido a través de lo que está aprendiendo. Eso nos indica que a usted le parece importante y digno de que otros lo conozcan también. Así que gracias a cada uno de ustedes. Ánimo, adelante y que el Señor Jesucristo los bendiga.